ARPANET fue lanzada a principios de 1972 y eso marcó un antes y un después en el desarrollo de Internet, sin duda, pero también de nuestra actual sociedad. Fue el precursor de lo que hoy es Internet, pero no fue el único proyecto que trabajó en esta línea. En el Reino Unido existió un proyecto muy interesante que era el NPL Network y en Chile también, el proyecto 5, que no llegó a ver la luz tras el golpe militar. Pero ojo, todos estos proyectos lo que buscaban era establecer algún tipo de conectividad por medio de redes computacionales y poco tenían que ver con lo que hoy conocemos de Internet. Seguramente TikTok y esos bailecitos no existían entre sus planes. Ya en 1980, liderado por el CERN, aquel famoso laboratorio de física de partículas de Suiza, y Tim Berners-Lee, se logra definir conceptos y tecnologías como el Hypertext Markup Language. Sus amigos le dicen HTML. También se definieron conceptos como la URI, que es el Uniform Resource Identifier, dirección única para identificar un recurso en la web, también conocido como URL, y el protocolo de transferencias de hipertexto o HTTP. Así fue como para finales de 1990 ya teníamos la primera página web pública. Y para el 93, el CERN liberó los códigos asociados a estas tecnologías para siempre. Y ahí vino la explosión. En 1994, Berners-Lee, quien se había cambiado de trabajo desde el CERN al MIT, un cambio de pega a piola, funda el World Wide Web Consortium para generar estándares abiertos en la web. Conozcamos algunos elementos importantes. HTTP, que quiere decir Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo por excelencia para la transferencia de paquetes de información. Lo utilizan tanto los clientes como los servidores. Clientes y servidores web. El servidor es quien mantiene el contenido web y lo provee a los clientes que buscan esta información. Recursos web. Todo aquello que el servidor disponibiliza para el consumo de los clientes web corresponde a un recurso web. Hablamos de archivos HTML, imágenes, videos, PDFs y una larga lista de formatos, tanto para contenidos estáticos como para contenidos dinámicos, que corresponden, por ejemplo, a una aplicación web. Media types. Y bueno, como dije recién, existen múltiples tipos de datos que son provistos por un servidor web, por lo que resultó importante etiquetarlos para ser mejor interpretados por los clientes que lo consumían. De ahí vienen los tipos MIME. Lenguajes del lado del cliente. Existen variados lenguajes que son capaces de ejecutarse por el lado del cliente. Cuando hablamos de cliente nos referimos principalmente al navegador o browser. Quizás el más popular es JavaScript, puesto que es un estándar. Ahora, definir a HTML y CSS como lenguaje de programación resulta algo más polémico. Los talibanes de la programación son bien complicaditos. Lenguajes del lado del servidor. Este se procesa en el servidor web y lo que resulta es información que podría ser interpretada por el navegador. Y digo podría, pues no necesariamente se necesita de esta forma. Depende mucho de las reglas de negocio que estamos implementando. Algunos lenguajes de programación que operan de esta forma son PHP, Python, Java, C#, entre muchos otros. Ahora hablemos de HTML o el Hypertext Markup Language. Comenzó su trayectoria en 1990. Tras ello, varias versiones, nuevos estándares e intentos de mejora surgieron hasta que llegamos a la versión número 5, que es la versión vigente actual, publicada en el segundo semestre del 2014. La estructura de HTML es equivalente a un árbol de elementos, es decir, cada elemento nace de otro y a su vez puede poseer múltiples descendientes. Cada elemento se inicia con una etiqueta y se cierra con la misma etiqueta más un signo de cierre. Vamos a ver HTML ahora un poco más práctico, ¿no? Vamos a abrir un IDE. Para ello, voy a compartir pantalla primero y luego vamos a abrir el IDE un IDE que se llama Visual Studio Code,
que es un IDE, es un entorno de desarrollo desarrollado, escrito por Microsoft. La verdad que se ha hecho sumamente popular los últimos años, pero no voy a entrar en detalle el por qué, ¿ya? Ustedes van a ir de a poco conociéndolo y viendo cómo se trabaja con él. Voy a crear para ello un archivito que se llama index.html, que va a ser nuestro archivo en esta oportunidad. Lo primero es indicarle que este es un doctype HTML. Esa es una etiqueta que el browser, nuestro navegador, va a interpretar y va a reconocer de que esto es un archivo HTML. Luego vienen las etiquetas. HTML, que es la primera etiqueta, es nuestra raíz, y desde ahí empiezan a crecer estos nodos que van dentro de ella. Luego tenemos una etiqueta que se llama head, que habla de la cabecera, ¿no? De la cabeza de nuestro documento HTML, donde habitualmente va el título, title en inglés, y aquí vamos a poner el clásico Hola Mundo. Pero también podemos agregar otro tipo de etiquetas, como por ejemplo los meta, donde vamos a definir solamente por ahora el char set, que equivale al tipo de set de caracteres que el browser tiene que utilizar para interpretar nuestra página. Cuando hablamos de UTF-8 es un set de caracteres que incluye palabras con acento o con ñes, ¿ya? En nuestro char set para escritura en español latino. Luego, otro nodo importante, otro elemento es la etiqueta body. En body va el cuerpo de nuestro documento. Es decir, ahí va el contenido que es visible por el usuario. Para ello, por ejemplo, vamos a poner un elemento H1. H1 es un título, el primer nivel de título, el título más grande de la página. Y aquí vamos a poner nuevamente Hola Mundo. Fíjate que aquí está con un signo de exclamación, y aquí tenemos doble signo de exclamación, que estamos saludando con más énfasis. Y vamos a revisar brevemente cuando abramos la página, veamos el resultado, cómo queda esto. Luego de esto voy a agregar un elemento P. P es de un párrafo. Y vamos a utilizar un texto dummy, ¿ya? Texto dummy, es decir, un lorem ipsum dolor sit event. Esto es una poesía en griego que es muy típicamente, o en latín, perdón, que muy típicamente utilizada cuando queremos, más que trabajar el contenido, trabajar la forma en la cual se ve el contenido. Entonces tenemos un texto dummy que nos permite ver cómo se va viendo. Si esta página la queremos ver, voy a ejecutar acá el Live Server, que es un plugin que se instala en Visual Studio Code, que nos permite ir viendo los cambios en caliente, a la medida que los vamos generando. Entonces, tenemos esta página que nos muestra el cómo se ve. Voy a ubicar esta ventanita acá, vamos a ubicar esta otra acá, para ir haciendo algunos cambios e ir viéndolos de inmediato. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un segundo nivel de título, vamos a agregar un título nivel 2, y aquí vamos a poner, este es un subtítulo, y aquí vamos a poner más abajo un nuevo párrafo, ¿ya? También con un texto dummy, que no es el mismo texto, pero funciona igual. Cuando yo guardo, el Live Server nos actualiza de inmediato esta página para ir viendo, como les decía, los cambios en caliente. Luego, podríamos poner, por ejemplo, un vínculo. Vamos a hacer un vínculo con el elemento A, href, y le decimos que, oye, quiero que te vayas a http awaiglab.cl y luego ve a ver el sitio de Awaiglab. Y ahí tenemos el vínculo. Si nosotros hacemos clic en ese vínculo, nos va a dirigir a la dirección que ponemos en el href. Es decir, hacemos clic acá y nos mandó a un lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque ese sitio no existe. Dice Awaelab, ¿cierto? Y no es ese el sitio correcto. Vamos a ponerle ahí
Awakenlab. Y ahí está correctamente escrito. Vamos a volver atrás, refrescamos el cambio, y ahí sí nos fuimos al sitio de Awakenlab. Si queremos hacer un cambio nuevamente, decimos, por ejemplo, quiero ir al nodo virtual, que es donde tú estás ahora, nos vamos aquí, hacemos clic, y nos envió directamente a mi sitio, porque ya tengo la iniciada sesión, del sitio de Awakenlab.